podemos... Estamos, ¿eh? Listo, Víctor. Hola, buenos días a todos. Qué gusto que nos acompañen. Ahora, este día en Biciescuela nos toca que nos acompañe Víctor Hugo, que es un especialista en cuestiones de género y vamos a tener una plática muy interesante. Los invitamos a que pregunten, que se sientan libres de preguntar. Él da talleres, tiene muchísima experiencia en el tema, y vamos a tener seguramente una continuidad en este tema, que es algo que nos atañe muchísimo a todos como sociedad y especialmente a las mujeres. Y bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pati? Pues muchas gracias por invitarme. Pues vamos a aportar un poquitito al gran trabajo que hacen ustedes. Pues me gustaría empezar. ¿Ya puedo comenzar, Pati? Sí, adelante. Entonces, permítanme. ¿Puedes ver mi presentación, Pati? Cargando, ya se hizo la pantalla. Ahí está, violencia de género, exacto. Bueno, pues la violencia pues remite siempre al concepto de fuerza, ¿no? Pues corresponde con estos verbos de que es violentar y violar y forzar. Pero primero, antes de hablar de violencia de género, a mí me gustaría hablar un poquito de entender la diferencia entre sexo y género. El sexo es la parte biológica, es decir, cuando nacemos tenemos un sexo, ¿no? Hombre y mujer, y después este sexo se define biológicamente así como hombre y mujer, pero después viene lo que es el género, que es lo masculino y lo femenino. El género es un constructo social, ¿no? El género es como esa mochila como si fuera una mochila que te dan y que te dicen tú eres hombre y tienes que tener todo esto en tu mochila y esto es lo que tienes que ser, ¿no? Y entonces podemos tomar ejemplos como qué les regalan regularmente a los niños y qué les regalan a las niñas, por ejemplo, ¿no? A los niños, pues el carrito, la pistola, el superhéroe, el muñeco, y a las niñas, pues la muñeca, el juego de té, eh, colores rosas, y a los hombres colores azules. Eso es la construcción del género, aquí se da, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Me gusta hacer mucho en un constructo social. Entonces, este constructo social puede ser modificable. Es interesante esto también entenderlo, de que el género se puede modificar, es decir, podemos agregarle cosas y quitarle cosas, de construirnos, esta palabra que se utiliza mucho ahora, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia de género, ¿no? En un sentido amplio puede hablarse de una violencia política, económica, violencia social, cultural, donde siempre va a estar el concepto de poder presente, ¿no? La violencia de género, ¿no? El poder siempre está presente, ¿no? Ejercicio del poder y a través de la violencia, ¿no? Como dice la presentación, entonces, la violencia es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza, ¿no? Implica una cuestión jerárquica, ¿no? Un siempre arriba y un abajo, ¿no? Padre, hijo, hombre, mujer, maestro, alumno, patrón, empleado, joven, viejo. Esta cuestión jerárquica, esta cuestión de arriba siempre va a estar implícita, ¿no? Es decir, yo me siento arriba, yo estoy colocado arriba socialmente, ¿no? Entonces yo puedo violentar al otro. Generalmente eso es lo que pasa, es una forma de imponerse de la violencia de género. Entonces, para no hacerlo así tan esquemático, con presentaciones, si tienen alguna pregunta, Patti me las va a ir pasando, y yo voy a estar atento a las preguntas que se vayan generando. Entonces, ya tenemos aquí esta definición de violencia, ¿no?
Hay pues violencia interpersonal, ¿no? Que es el empleo, se puede utilizar en las relaciones de parejas, ¿no? Hay diferentes acciones en las que uno comete violencia, ¿no? Se le da a la violencia es como un sinónimo de abuso del poder, ¿no? En tanto que la violencia es utilizada para ocasionar daño a otra persona. La violencia no necesariamente es física, ¿no? Sino también puede ser, los tipos de violencia no son sexual, psicológica, física, económica, patrimonial. Son los tipos de violencia que existen para la ley, pero que es importante, o sea, existen para la ley, pero antes de por sí ya existían. La ley empezó a visibilizarlas porque se tenían estas violencias, estaban ocultas, ¿no? Siempre habían existido, pero se les empezó a nombrar, ¿no? Eso es importante tenerlo. El víctima. Entonces, ¿hay alguna pregunta, Pati? ¿Todo va bien? Todo va bien, nada más nos mandan saludos, buenos días a todos, qué gusto que nos acompañen, Lore, Bicho, qué padre que estén aquí, esperamos que esta plática pues pueda aclarar muchas dudas, pueda generar también cuestionamientos más interiores con nosotros mismos y nosotras mismas. Y Sí. es un buen punto de arranque para reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro entorno. Entonces, gracias, Pati. La violencia que se ejerce, ¿no? Generalmente en la sociedad, pues está en muchos espacios, ¿no? Está en los espacios familiares, en los espacios sociales, en los escolares, en los laborales, o en los ámbitos como lo define la ley, ¿no? En estos espacios, prácticamente en todos existe violencia. Entonces, platicábamos hace rato con Rubí, que en lo que se refiere a la apropiación, por ejemplo, platicamos un poquito de los espacios públicos. Generalmente habría que hacer esa reflexión de quién son esos espacios públicos, ¿no? Y poníamos el ejemplo sobre las escuelas, ¿no? Bueno, ahorita no están las escuelas en funcionamiento, pero generalmente en el receso, en el recreo, en las escuelas, valdría la pena hacer la observación de quién es el patio. Quiénes se apropian del patio para jugar, para correr, y podemos observar que mayoritariamente son niños, ¿no? Que están jugando fútbol y se apropian de ese espacio, ¿no? Y eso nos va dando una idea de lo que es la apropiación del espacio, ¿no? Público. Entonces comentábamos esta parte muy interesante porque regularmente se castiga a quienes se quieren apropiar del espacio público, sobre todo cuando son mujeres. Y es importante que las mujeres, que nosotros los hombres podamos empezar a respetar esos espacios. Por eso se habla de un trabajo de la masculinidad como la responsabilidad que tengo yo como hombre de poder respetar las decisiones que toman otras personas, ¿no? Otros hombres, otras mujeres. Y esa responsabilidad, no me gusta mucho hablar como de la experiencia que tienen las mujeres, es decir, porque como de entrometerme en esa parte, porque creo que las decisiones que toman las mujeres en cuanto a cualquier cosa es solamente asunto de ellas, ¿no? Es decir, por ejemplo, un debate muy fuerte sobre lo que es la interrupción del embarazo, pues es algo que solamente les corresponde a las mujeres poder tomar esa decisión. De repente los hombres podemos ser, algunos hombres podemos entrometernos y hay cosas que debemos separar. Entonces, cuando yo hablo de la masculinidad o de la violencia de género, me refiero a que los hombres debemos hacernos responsables de nuestros actos, ¿no? Debo hacerme responsable de las cosas que yo hago, ¿no? Por supuesto que dentro de la violencia de género hay grupos de riesgo, ¿no? Y eso es lo que me gustaría también ir platicando. Los grupos de riesgo, pues son las mujeres, los niños y las niñas y las personas adultas mayores. Son los grupos de riesgo en los que la violencia está. Por supuesto que en un país en el que estamos, donde hay graves violaciones a los derechos humanos, también los hombres somos sujetos a violencia, ¿no?
hay una violencia social que se ejerce contra nosotros, por supuesto hay una violencia laboral que se ejerce hacia el trabajador, hacia la trabajadora, pero siempre habrá que definir que entender que hay grupos de riesgo en esta parte. Permítanme, ¿todo va bien? ¿Me escuchan, Pati? Todo va bien y qué bueno que se integra Mario Alberto, Arturo Sandoval, qué gusto. Ojalá que esta plática nos sirva a todos, ¿no? Que es súper interesante. Yo cada vez que platico, que escucho a Víctor, siempre aprendo algo. Espero que así sea para todos. Permítanme, estaba aquí, ahí estamos. Pues entonces la violencia contra la mujer es todo acto violento que tiene por motivo profundo la pertenencia al sexo femenino, ¿no? Que ocasiona como resultado sufrimiento, daño físico, psicológico, económico, sexual. Es bien importante entonces entender que yo como hombres nos tenemos que hacer responsables de esta parte, ¿no? Y les digo que platicamos un poquito con Rubí de cómo se da, y ella contaba su experiencia de cómo hicieron este grupo, y decía, pues es que un día nos dimos cuenta de que éramos pocas mujeres las que rodábamos, ¿no? Y empezamos a enseñarle a otras personas a rodar, ¿no? A otras mujeres. Y entonces en la violencia de género, en la masculinidad, pues los hombres nos apropiamos de espacios, ¿no? Nos apropiamos de saberes, y yo siempre les digo, hay que cuestionarnos eso como hombres, ¿no? Pues así podemos opinar sobre otras cosas, pero tengo principalmente para promover un cambio, tengo que regresar siempre a mí, tengo que hacer una introyección de cómo me han educado y qué de esa educación puedo cuestionar y cambiar. Entonces es bien interesante que podamos darnos cuenta que la masculinidad entonces, hay una masculinidad que es hegemónica, que es tradicional, pero que puede transitar a otra masculinidad diferente, ¿no? Y eso no significa perder derechos, ¿no? Al contrario, lo único que significa es que voy a permitir que otras personas, que mujeres, que la diversidad pueda también ejercer los derechos propios, ¿no? Les digo que en un país en el que estamos, donde hay un problema grave de violación de los derechos humanos, es bien importante actuar a dos niveles, a mí me parece, ¿no? Una es la exigencia de que la autoridad, el Estado haga su trabajo, el Estado pueda aplicar las leyes, cambiarlas, modificarlas, cuidar a las personas que vivimos dentro de este país. Esa es una parte que le corresponde al Estado, pero también la responsabilidad ciudadana, ¿no? La responsabilidad en mi familia y en mi persona, ¿no? Tengo que también yo empezar a modificar comportamientos a ese nivel, y solamente así me parece que podríamos lograr un cambio real, ¿no? El cambio no va a venir si está tal o cual persona en el poder, más bien tendría que ser de abajo hacia arriba, ¿no? Empezar a trabajar en las familias, en las colonias, y hacer una exigencia a doble nivel. O sea, yo le exijo a las autoridades, pero también hago lo que me corresponde para erradicar mis conductas que pueden ser violentas. Entonces, ahí eso es lo que me gusta mucho del tema del constructo de género, ¿no? Que podemos modificar las aprendizajes que he tenido a lo largo de la vida. Es decir, no importa si yo tengo 10, 20, 30, 40 años, 50, 60, 70, puedo hacer cambios, y en algo que me gusta mucho también, que tiene que ver con mi formación de psicología, es que si es conducta, es modificable. Pero para que sea modificable tiene que haber disposición. Entonces, en estos cambios de poder, de construirme, de poder hacer, de ser una persona diferente, tengo que estar dispuesto a hacerlo. Si no estoy dispuesto a hacerlo, pues va a ser muy difícil hacer los cambios. ¿Hay alguna pregunta, Pati? ¿Algo que estén preguntando por ahí? Algo que quisiera agregar, sí. Bueno, exacto. Tiene que haber esta disposición a querer hacer el cambio, y antes de esta disposición a querer hacer el cambio,
darnos cuenta de la forma en la que somos violentos o violentas, o en la forma que somos violentadas o violentados, ¿no? No, y para esto es que ayudan estos talleres o estas pláticas, porque aprendemos a nombrar, como tú decías antes, ya existía la violencia y existe de muchas maneras, pero cuando no se nombra y cuando no sabemos qué es, y sobre todo en este sistema y en este país en el que la violencia y sobre todo de género es algo muy normalizado, hay violencias que las mujeres ni siquiera distinguimos que son violencia. Y hasta que alguien nos hace ver, podemos identificarla como tal y podemos hacer algo que corresponda, o modificar nuestra conducta o alejarnos de esa situación. Claro, hay que empezar a modificar conductas. ¿Ya se ve la presentación de nuevo, Pati? No, no solamente estamos nosotros dos en la pantalla. Bienvenido, Mike. Qué gusto. Ahí se ve, ya lo pueden compartir. Sí, sí, sí se ve. Ah, ok, ¿no? Itzel, hola, bienvenida. Aquí hay algo bien importante, ¿no? Sobre los mitos culturales que hay en el género. Y esos mitos a veces no nos permiten transitar hacia otra forma de comportarnos, ¿no? Generalmente se culpabiliza a la mujer, por ejemplo, o se naturaliza la violencia. Cuando se naturaliza la violencia, pasa de que pensamos que las cosas así son y no puede haber cambio, ¿no? Es decir, así son las relaciones, así los celos, pues deben estar presentes, o esto siempre va a existir, o en el caso de por ejemplo, de algo del comercio sexual, van a decir, pues no, es que tiene que haber comercio sexual porque siempre va a haber hombres que quieran comerciar con el sexo, ¿no? Es decir, tener un intercambio, ir y comprar un cuerpo. Entonces, si no empezamos a desnaturalizar ciertas actitudes, pues no va a poder haber cambio. O sea, necesitamos cuestionarnos que todas las cosas que hacemos son parte de un constructo social y entonces debemos de desnaturalizar la violencia. Por supuesto que no ayuda mucho que gran parte del contenido que vemos en redes, que vemos en películas, en libros, en publicaciones, lo que sea, gran parte del contenido, pues acaba naturalizando ciertas cosas, ¿no? También los ejemplos o las influencias de las personas que tienen alguna voz en los medios, ya sea influencers, ya sea presentadores de noticias, artistas, generalmente se rigen por estereotipos y eso ayuda a que se vayan perpetuando actitudes, ¿no? Entonces, todas estas actitudes impiden que las personas que viven violencia puedan salir de su situación, porque siempre hay alguien que dice es que así son las cosas, ¿no? Que ¿para qué le mueves? Así es, no vas a poder hacer nada. Entonces, esto se rompe a partir de apropiarnos a veces hasta a la fuerza de los espacios, ¿no? De poder decir este es mi espacio o esto no debe ser así y alzar la voz. Pero hay una parte importante de la sociedad que a veces tiene el poder que no permite que eso pase, ¿no? Y que tiene que ver con muchas cuestiones, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, que tiene que ver con el modelo económico que tenemos, con muchas cosas, con las leyes que tenemos, que a veces ayudan a que la violencia esté bien naturalizada. Entonces, siempre me gusta a mí que parte de hacer el trabajo es rebelarme ante esto, ¿no? Ejercer una rebeldía pensada hacia las imposiciones que nos han dado, ¿no? Hay dice aquí la presentación, una legitimación institucional de la violencia, ¿no? Y sucede cuando las instituciones también reproducen violencia, es decir, las instituciones también pueden o suelen ser violentas. Entonces yo mencionaba hace rato que si no hay disposición, no va a haber cambio conductual. Tengo que cuestionarme necesariamente mis conductas, hacer una revisión de ellas y también pasa por tener una escucha activa, poder escuchar al otro, a la otra, de lo que está
lo que le está sucediendo. Entonces a mí me parece muy interesante poder tener una escucha activa. ¿Hay alguna pregunta, Patti, para hacer esto un poquito más movido? Pues mira, más bien hay comentarios. Nos dice Itzel Flores que gracias por compartir temas tan importantes y tan variantes de gran relevancia. Sí, este tema es la primera vez que lo tocamos, Víctor. Hemos tenido antes otras biciescuelas y hemos visto mecánica, salud, alimentación, como cosas más, ¿cómo te diré? Como más, nada más enfocadas en la bici. Esta es la primera vez que nos salimos un poquito, aunque también tiene que ver con todo esto, ¿no? Como comentábamos también, yo decía que muchas veces hay mujeres que queremos ir a rodar a algún lado, pero no vamos por miedo, porque nos sentimos inseguras, porque pensamos, quién sabe qué nos va a pasar, Sí. no nos sentimos confiadas para poder ir solas, aunque vayamos en grupo, por esto, ¿no? Por la violencia. Gracias, Pati. Pues sí, efectivamente, creo que lo que es el género, pues atraviesa todas las actividades que tenemos en la vida. Entonces, yo te decía que la responsabilidad masculina, o sea, nuestra responsabilidad en la masculinidad de los hombres, es poder revisar mis conductas para dejar de ejercer violencia si es que la estoy ejerciendo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de violencia, solamente hablamos de lo que sí es violencia, ¿no? Y eso es bien importante entenderlo. No todo es violencia lo que es violencia. Entonces los hombres tenemos, la masculinidad se tiene que cuestionar eso, los hombres nos tenemos que cuestionar esa masculinidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, perdón, de repente se va la cámara, pero aquí estoy, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes, nos ha pasado en otros talleres que de repente nos quedamos unos afuera, otros, pero así es que les pido una disculpa a todos. Son fallas técnicas, espero que pronto los podamos hacer presenciales con, ya saben, esta nueva normalidad, pero no, no hay preguntas. Lo que sí quisiera comentar es que nos ha tocado en la biciescuela, cuando estamos enseñando, ha habido mujeres que llegan a aprender ya grandes y lloran a veces de la emoción, o también nos han comentado que no aprendieron de niñas porque, porque no se los permitieron, porque eso era un, algo para sus hermanos, para los primos, una actividad para los niños y no para las niñas. Ellas por eso les negaron esa oportunidad de poder andar en la bicicleta. Nos dice Mike que muchas gracias por el tema, abrazos y saludos. Y nos dice Itzel que hay que ir reforzando nuestro empoderamiento y liberación femenina. Mariana, qué bueno que estás. Y les pido a todos que por favor nos ayuden a compartir los talleres, ¿no? De esta forma podemos alcanzar a más gente, sobre todo con estos temas tan importantes, tan actuales y tan necesarios. ¿Cómo Sí. ves, Víctor? Sí, a mí me parece muy bien. Te digo que una cuestión es empezar a que los hombres, a que la masculinidad empiece a darse cuenta de este ejercicio. Y te decía, sí, las mujeres tienen que ejercer su derecho a la voz y todo, y es algo que le corresponde. Algo que a veces no entendemos, algunos hombres que no se entiende desde los hombres, es que yo no puedo opinar en grupos a los que no pertenezco, ¿no? Es bien, bien importante, porque, por ejemplo, cuestionan mucho esto de la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, y hay hombres que quieren entrometerse en eso, y no es posible. Yo no pertenezco a ese grupo, entonces yo tengo que hablar más bien de lo mío, ¿no? Y es bien importante entender eso. Por eso me gusta hablar mucho de la masculinidad, porque en este constructo social de lo masculino, yo tengo que cuestionarme como hombre mis relaciones con los demás, con las demás, y a partir de eso hacer el trabajo que me toca, ¿no? Siempre basado en el respeto. Me gusta a mí también mucho hablar del enfoque de derechos humanos, porque si respetáramos todo esto que son los derechos humanos,
nos libraríamos de muchas cuestiones. Es decir, yo tengo que reflexionar y aprender sobre derechos humanos. Y lo que promueven los derechos humanos es que todas las personas que nacemos tenemos derechos, los mismos derechos. Ni una persona tiene más y otra. Y como decía en la presentación hace rato, generalmente lo que es la violencia de género está basado en el arriba y el abajo. Y eso implica que el ejercicio entonces de los derechos sí está limitado desde las personas que sienten que están arriba de otra persona, ¿no? Es decir, yo soy tu patrón, tengo derechos sobre ti, empleada y empleado. Yo soy tu papá, tengo derechos sobre decisiones que son exclusivamente tuyas. Yo soy tu maestro, tengo derechos sobre lo que tú puedes decidir. Y no entender que no vamos a poder eliminar jerarquías, van a estar ahí, pero sí podemos empezar a tener otro tipo de relaciones, ¿no? Otro tipo de relaciones en el que nos podamos cuestionar todas esas cosas. Exacto, Adelante. exacto, ¿no? Y bueno, efectivamente toda esta superioridad de la autoridad, pero en especial de los hombres, digo, no quiero hablar mal de los hombres, tengo compañeros que me caen súper bien y los aprecio muchísimo y etcétera, etcétera, pero sí hay muchos que incluso han llegado a la bicicleta. Aquí nos platica Rubí que hay hombres que no saben andar en bici, pero no se atreven a decirlo por las burlas que hay, sobre todo de hombres entre ellos, que uno pudiera admitir que no sabe andar en bicicleta y pudiera ir a pedir la ayuda, ¿no? Solamente nos ha tocado un solo hombre que fue a la biciescuela y él quería salir en los videos y todo, como sintiéndose orgulloso de lo que había logrado hacer, pero la gran mayoría no se atreven, les da pena ante los otros hombres el admitir que no saben y que mujeres les están enseñando. Sí, y te digo que es algo que tenemos que cuestionarnos como hombres, el poder aceptar que hay espacios en los que no soy requerido, ¿no? O que no me corresponde estar ahí. Y eso también es darse cuenta de que no podemos estar en todos lados. ¿No? Entonces es bien importante poder cuestionarnos todo eso, poder cuestionarnos también de que a pesar que hay grupos en los que yo no puedo entrometerme y tomar decisiones por ellos, eso no significa que podamos relacionarnos de una manera armoniosa. Entonces, también hay que promover esa parte de poder respetar otros espacios en los cuales otras personas pueden tomar sus propias decisiones, pero también me puedo relacionar de una forma armoniosa con ellos, de una forma amable. No me gusta hablar de tolerancia, más bien me gusta hablar de respetar esas relaciones y entenderlas, ¿no? Y eso me va a ayudar mucho a poder empezar a hacer un cambio de conducta, ¿no? Entender que hay grupos, que hay personas diferentes a mí, aprender a respetarlas y también aprender a relacionarme con esos grupos, ¿no? No ser excluyente. Mucho de lo que pasa ahorita es de la exclusión, ¿no? Yo excluyo, o sea, a mí no me gusta tu forma de pensar y te excluyo de mi grupo, te excluyo de los espacios que pienso que son míos. Entonces es bien importante cuestionarnos todo eso, pero también aprender a relacionarnos de otra manera, ¿no? Es decir, no se trata nada más de hacer grupos y de que cada grupo tenga, que sea, eh, no permita que haya un intercambio con otros grupos. Entonces yo puedo hacer eso, o sea, yo puedo relacionarme con otros grupos desde el respeto, desde la armonía, desde el entender los derechos humanos. Claro. Oye, Víctor, ¿y qué me dices de esta práctica que muchos hombres piensan que es como una amabilidad, el decir piropos a las mujeres? Bueno, los piropos en realidad es una forma de violencia, ¿no? Y es una forma de violencia sexual. El piropo está dirigido hacia el cuerpo, ¿no?
qué bonitos ojos, cualquier cosa que tenga que ver con el piropo está dirigido al cuerpo y es una invasión, sobre todo si viene de un desconocido hacia una desconocida. Luego me dicen, oye, es que yo le digo a mi esposa, bueno, es una relación diferente, ¿no? En el que tú puedes estar con tu esposa en un espacio privado, pero decírselo a una persona desconocida en la calle es algo que es un aprendizaje que tenemos los hombres que debemos desechar, ¿no? Entender que yo no puedo emitir opiniones o decirle a alguien eh, es un acoso callejero, porque efectivamente es eso, es una parte de acoso. Es alguien que no me está pidiendo una opinión sobre mi cuerpo, sobre su cuerpo, y entonces sí, está muy naturalizado, habría que cuestionarnos eso. Yo lo decía, siempre hay que verlo desde la cuestión del respeto a los derechos humanos, ¿no? Yo no tengo por qué decirle a alguien algo sobre su cuerpo en la calle, ¿no? Alguien que no conozco, a una persona desconocida, a una mujer desconocida. Entonces es bien interesante, pero es un debate muy, muy fuerte, pero que ya incluso está legislado. O sea, la ley contempla el acoso callejero, y entonces habría que empezar por respetar eso. Y más que tenerle miedo a la ley, habría que tener una introspección hacia mis propios comportamientos, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente el piropo está muy naturalizado, es parte de lo que hablábamos hace rato. Hay actitudes que están naturalizadas y que se deben de naturalizar, es decir, no es normal, no es natural que alguien diga piropos, es decir, yo puedo reservarme eh, ese comentario, primero callarme y después entenderlo aquí en la cabeza, por qué no debo hacer estas cuestiones. Y así se hacen los cambios de conducta. Primero entiendo que es algo violento, lo paro de hacer y después reflexiono por qué es violento eso. Y es bien interesante, sí, entender que el piropo, por ejemplo, es un acoso callejero. Claro, y bueno, y esta es una violencia que se expresa, ¿no? Porque dicen algo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las miradas? Porque hay miradas que solamente al pasar y sentir como mujer cómo me están viendo, me dan ganas de darme la vuelta, ¿no? O muchas tenemos que cruzar la calle o cuidar, también tenemos que hacer eso. A la hora de salir a la calle tenemos que pensar, bueno, me tengo que subir a la ruta y tengo que caminar y por esta calle hay una obra, entonces no me voy a poner la blusa que sería la apropiada para el trabajo, me voy a llevar otra blusa y me voy a poner un pantalón que no, o sea, tenemos que cuidar todo, como recorrer mentalmente lo que vamos a hacer para poder tomar una decisión de cómo nos vamos a vestir, por dónde vamos a caminar, dónde vamos a tomar la ruta, todo lo que vamos a hacer en el día. Y como te digo, Sí, muchas veces ni siquiera es lo que dicen, sino las miradas, ¿no? ¿Qué sería eso? ¿Qué dirías de eso? Porque veo sí, que son también, las miradas, lascivas, ¿no? Son las miradas eh, que, que tienen que ver otra vez con eso, ¿no? Yo me siento con el derecho de observar un cuerpo, de apropiármelo a través de la mirada, ¿no? Entonces es bien importante eh, saber que sí, efectivamente eso existe, que sí, las miradas son invasivas, las miradas son lascivas, y es una forma de agresión hacia las mujeres, ¿no? Muchas mujeres se incomodan, se sienten violentadas cuando eso le pasa, y es también una cuestión de la manera en que hemos sido educados. Nos enseñan a ver cuerpos, ¿no? Desde todos lados. Mira ese cuerpo. Decía hace rato que, por ejemplo, si tú agarras unos anuncios de esos de los que hay de para automóviles y vas a ver a mujeres que están en bikini o esto, ¿qué tiene que ver un aceite de automóvil con eso, no? Entonces, generalmente es que gran parte del sistema está acostumbrado a mostrar cuerpos de mujeres y acostumbran a los hombres a ver cuerpos, y entonces muchos hombres ejercen estas miradas, ¿no? Que son violentas, que son lascivas, y que efectivamente habría que reeducarnos a poder mirar a otros lados, ¿no? A poder eh, desaprender a mirar cuerpos de la manera en que lo hacemos, porque es una forma de violencia. exacto.
Y bueno, a mí me gustaría también hacer como una comparación y comentar, ¿no? Tú, en esta parte que te decía de cómo tenemos que cuidar nuestra vestimenta para poder salir a la calle y hacer nuestras actividades, ¿cómo lo viven los hombres? ¿También tienen que cuidar eso? No, regularmente es que yo a veces en los talleres que daba cuando estaba en un grupo de reeducación, hablábamos de esto, ¿no? Los hombres no tienen que pensar no tienes que pensar en mi vestimenta y cambiarla porque voy a recibir algún tipo de agresión por cómo voy vestido. Y generalmente es algo que pasa en las mujeres, ¿no? Aunque a veces para lo que son las agresiones, no necesariamente en el caso hacia mujeres implica cómo vas vestida, la agresión va a suceder igual, pero sí hay un castigo hacia las mujeres que se visten de la manera que quieren, ¿no? Y hablo de castigo porque otras personas les echan la culpa, ¿no? Las revictimizan. Te pasó esto por la manera en que ibas vestida, o te dijeron eso por cómo vas vestida. Y sobre todo entender que muchas veces viene de otros hombres esa revictimización. No sucede, pero es algo que está muy ligado y que tiene que ver con esto que mencionábamos al principio del ejercicio de derechos, ¿no? Pues todas las personas tenemos derechos y entre esos derechos está la manera en que yo quiero expresarme a través de mi cuerpo, no sé, si yo me quiero poner un tatuaje, si yo me quiero vestir o traer el pelo de la manera que yo quiera, es parte de un ejercicio de apropiación de mi cuerpo, pero muchas personas no entienden esto, entonces castigan eso que ven en otras personas, la manera en que se visten, la manera en que se ve, incluso ya yéndonos al racismo, hasta el color de piel, todo esto es parte otra vez de hacer una reflexión profunda como sociedad y también individual sobre el ejercicio de mis derechos humanos y el ejercicio de otras personas de sus derechos humanos. Entonces, sí, desafortunadamente se sigue castigando la diferencia, ¿no? La decisión de las personas sobre sus propios cuerpos, ¿no? Es algo que te digo que generalmente muchos hombres hacen, no todos ejercen violencia, pero sí habría que cuestionarlos. Y habría que también cuestionar, yo me voy esto, a los medios, ¿eh? Es decir, si los medios te están transmitiendo esta idea, habría que cuestionar que los medios tienen que también cambiar los mensajes, ¿no? Los mensajes que dan y la manera en que se apropian de un discurso tendría que ser relevante. Por eso es importante que el Estado se meta a controlar, eso no quiere decir censurar, ciertos discursos que a veces pueden o suelen ser de odio, ¿no? O que naturalizan actitudes violentas. Creo que tiene que haber un regulador, que ese tiene que ser el Estado, sin que esto caiga en la censura. Habría que encontrar ahí ese nivel, esa equidad con respecto a eso, ¿no? Lo que es el ejercicio de mi libertad de expresión, pero cuando mi libertad de expresión se vuelve un acto de censura, o se vuelve un discurso violento, perdón. Entonces, habría que hacer una reflexión sobre todo eso, Pati. Claro, por supuesto, sin dejar nunca de lado esa parte personal, individual, en la que yo tengo que observarme y yo tengo que cambiar lo que descubro que puedo cambiar en mí, ¿no? Sí, gracias, Pati. Es eso precisamente. Yo les decía, platicaba con ustedes hace rato en lo que era esta parte del intro que teníamos antes de esto, que hay que revisarme hacia mí, ¿no? Tengo que hacer una revisión hacia mí porque hay cosas que le van a corresponder al Estado, a las leyes, hacer cambios, modificarlas, cuidarnos como sociedad, pero hay muchas otras que yo como individuo, yo como hombre puedo hacer esos cambios personales, pensando siempre en el ejercicio pleno de los derechos del otro, ¿no? Y los míos. A mí no me gusta que me quiten derechos, debo pensar, tener una empatía hacia las otras personas, ¿no? Hacia las mujeres, hacia los grupos vulnerables, hacia la diversidad. Es solamente respetar el ejercicio de derechos, ¿no? Nada más. Y por ahí va. ¿Alguna pregunta, Pati? ¿Algo? No tengo preguntas que nos hayan escrito, pero ahorita tocaste otro tema que también es importantísimo y no quisiera dejar de lado
la diversidad, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen una preferencia sexual diferente y solamente por tener una preferencia diferente son agredidas o sea, de las maneras más viles que porque no piensan igual que el resto de la gente? Sí, efectivamente es lo mismo. Te decía hace rato que las minorías generalmente son población de riesgo, ¿no? Que está en riesgo. Y pasa eso, y es algo que tenemos mucho en México. Te decía, hay un grave problema de inseguridad, hay un grave problema de respeto de violación de los derechos humanos, y que también pasa por esto. Hay personas que son agredidas por el lugar donde vienen o por el ejercicio de su identidad sexual, ¿no? Entonces, tenemos muchos actos de homofobia, de transfobia en el país, y habría que ver primero, identificar de dónde vienen esos actos, ¿no? Y entonces, si esos actos están viniendo, esos actos de odio están viniendo desde mí, los tendría que parar ya, ¿no? Tendría que ver por qué agredo a alguien que realmente está ejerciendo sus derechos. Y otro, también hacer el ejercicio de presionar a las autoridades para que se protejan los derechos de las personas que están en riesgo, ¿no? Como puede ser la diversidad, ¿no? Los grupos de personas que tienen una preferencia sexual diferente a la hetero, de las personas migrantes, de los indígenas, ¿no? De las personas trans, ¿no? Todo esto, toda esta diversidad y todo el respeto a la diversidad nos va a hacer mejor sociedad, ¿no? Y se trata solo de hecho. Cuando yo digo respetar es respetar y no significa que yo voy a ceder en mis derechos, ¿no? Simplemente voy a respetar que también otras personas ejerzan sus derechos. Y se tiene que acabar con el discurso de odio, es lo que decía hace rato, ¿no? Eh, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el discurso de odio. Y tendríamos que cuestionarnos seriamente cómo nos estamos refiriendo a otros grupos de personas. Exacto. Y hay un comentario que hacemos, bueno, yo ya no, ya trato de no hacerlo, ya lo tengo muy consciente, pero lo hacía muchísimo. Pero cuando queremos insultar a alguien, insultarlo y diciéndole, pareces vieja o pareces una palabra que empieza con P y acaba con no, ¿no? O sea, eso también habla súper mal y nos pone en un lugar como de desprecio, como de disminución, ¿no? Claro, sí, es lo que te decía, ¿no? Se agrede a la diferencia. Y en el caso de la masculinidad, de la masculinidad tradicional, agrede lo que es diferente, lo que se sale de ese estándar de lo que es la masculinidad tradicional. Entonces, si alguien tiene un comportamiento diferente a lo que dictan los cánones de la masculinidad tradicional, se le agrede, ¿no? Con palabras o con hechos, con exclusión, con ignorarlo, con los tipos de violencia que existen, ¿no? Es decir, se ejerce otra vez el poder de la jerarquía, ¿no? Sobre esa persona que es diferente, ¿no? Y se agrede de esa manera. Exacto. Pues no sé, ¿tienen más comentarios, dudas? Este es el momento, hay que aprovechar. Nos dice aquí Rubí que sí, también ella hacía este tipo de comentarios, ¿no? Que ella decía, vas a llorar como niña. Sí, que habría que hacer que adoptamos aprendemos esos comentarios y los reproducimos, pero en algún momento tengo la capacidad de darme cuenta de que eso que estoy diciendo, pues puede estar ofendiendo, agrediendo o limitando a otra persona. Y cuando lo detecto es importante cambiarlo, ¿no? Entonces, sobre todo los hombres, ¿no? Que tenemos este lenguaje de agresión muy fuerte, tendríamos que empezar a cuestionarnos sobre cómo agredimos. Me gustaría ir terminando, Pati, agradecerte por la invitación y espero que podamos hacer esto en vivo próximamente con todas las medidas precautorias que se puedan tomar y para empezar otra vez a movernos, ¿no? Y qué bueno que existen estos medios electrónicos que nos podemos comunicar, pero muchas gracias a Rubí y a Pati por la invitación.
Ay, no, al contrario, Víctor, muchísimas gracias a ti. Ya sé que eres muy ocupado, siempre andas corriendo y te agradezco que hayas abierto un espacio en tu agenda para poder atender este tema tan importante y a veces tan dejado de lado. Creo que las mujeres trabajamos mucho más en esto que los hombres y pues sí es una invitación para todos nuestros compañeros que son un amor, pero siempre queda bien aprender un poco más sobre el tema. Y muchas gracias, Víctor Hugo. Y sí, vamos a estar en contacto y y por supuesto que armaremos otra de estas pláticas. Dice Rubí que muchas gracias por compartirnos estos temas, que ojalá sirva de reflexión. Sí, gracias y otra vez gracias por la invitación y estamos en contacto para, las admiro mucho que hacen deporte, a los que hacen deporte, yo que luego soy medio sedentario, pero qué bueno que puedan hacer deporte y ejercer su derecho a hacerlo. Gracias y te invitamos, lo esperamos a que seguir haciendo deporte y y los invitamos a seguir nuestras redes sociales, ya saben, Intrépidas en Facebook, estamos en Instagram también, Intrépidas, hay una página también y creo que nada más es todo por hoy. Nos dice Mike a reflexionar y cambiar esa mala cultura. Claro que sí, Mike. Eso es muy importante, muy necesario, muy necesario. Por algún lado tenemos que empezar a atacar esta violencia que es ejercida no solamente en contra de las mujeres, sino en nuestra cultura en general, ¿no? Sí, hay muy que bien. empezar a cambiarle. Gracias. Sé que tienes mucha prisa, Víctor. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo sábado a las 11:30. Nos vemos a las 11:30. Hasta luego. Gracias.